mm, sesión pública de sustentación del trabajo de grado de Daniel Mugnier. Daniel está presentando ante el Departamento de Filosofía e Historia del Derecho un trabajo que previamente ya ha sido sustentado en la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana. El trabajo que Daniel realizó tiene por título Los límites del racionalismo jurídico, sucesivas hipótesis de lectura sobre de jure de Nicolás Gómez Dávila. Esta investigación tuvo como tutor al profesor del Departamento de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, el profesor Juan Samuel Santos. Entonces, Daniela ha querido que este trabajo de grado sirva las veces de investigación final tanto para su pregrado en filosofía como su pregrado en derecho. Y ha confiado en el Departamento de Filosofía e Historia del Derecho la labor de hacer ese trabajo de validación. Entonces, para todas las personas que asisten a este momento tan importante para el departamento, es importante aclarar que nosotros tenemos en el reglamento esta posibilidad de hacer la validación. El proceso, para explicarlo rápidamente, implica que se lleva a cabo todo el proceso en otro programa académico y el estudiante presenta ante la dirección del departamento de la Facultad de Ciencias Jurídicas, el departamento que el estudiante considere puede estar más relacionada a la temática de su investigación, para que la dirección de departamento dé una primera opinión si la temática y el abordaje del trabajo puede tener el mérito de ser considerado una investigación que también se llevaría a cabo al interior de las directrices y orientaciones de nuestra facultad. Ese trámite se surtió en el Departamento de Filosofía e Historia del Derecho y consideramos que tiene toda la pertinencia para poder adelantar el trámite. Y el trámite que el reglamento tiene a continuación es que se selecciona un evaluador, un lector de ese trabajo, quien tiene el concepto final, brinda su concepto final sobre la pregunta es si, pues como ya también se surtió un largo examen en otro programa, la pregunta es si ese trabajo que se adelantó en otro programa tiene una suficiencia disciplinar, responde a problemas disciplinares relevantes y se llevó a cabo, se surtió con una suficiencia tal que pueda ser sustentado también y ser puesto en conversación de la comunidad académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas. El profesor designado para hacer eso es nuestro profesor del departamento, Joaquín Garzón, quien previo concepto también ya emitió una afirmación frente a esas condiciones del texto. Y lo que estamos haciendo entonces en este momento es como un trámite para que Daniel, ante nuestra comunidad académica, nos haga una sustentación de su trabajo, nos haga una presentación en máximo 20 minutos y a continuación nosotros procedamos a lo que hacemos en nuestro departamento, y es a tener una conversación que está orientada en primer lugar con quien ha sido designado por el evaluador y después abrir a un espacio de preguntas. Tenemos una rúbrica para la evaluación, para la nota cuantitativa final, entonces, y está muy ligada también a la presentación que Daniel va a hacer de su trabajo y a las preguntas que el evaluador realice y la forma en que Daniel responda
a esas preguntas. Una vez finalizado ese momento, abrimos a una conversación de quienes quieran intervenir en este espacio mucho más orientado pues a nutrirnos, a cultivarnos en estos debates, preguntas que nos surgen con ocasión de este trabajo que ha realizado Daniel. Dicho esto, no queda más que agradecerte, Daniel, por confiar en el departamento para que sea sus profesores y profesoras quienes hagan una lectura de tu trabajo. Agradecerle también al profesor Joaquín Garzón, precisamente por haber hecho ese trabajo, y que esta sea yo siempre le llamo una gran fiesta académica para eso. Esto es de los mejores momentos de nuestro trabajo, en donde los estudiantes van construyendo conocimiento, y en esa construcción de conocimiento vamos dialogando con profesores y profesoras del departamento. De nuevo, muchas gracias, Daniel, y a partir de este momento comienzan los 20 minutos de tu presentación. Doctor García, muchas gracias. Joaquín, bueno, Andrés, Gabriela, José Miguel, gracias por estar acá, gracias por su tiempo. Yo preparé una breve presentación, es unas diapositivas como para orientarnos y hacer más grato el momento. Aunque en este momento me pregunto cómo compartir pantalla en Zoom. Configuración de video, compartir pantalla, hay un botón gigante, ya lo vi, perdón. Ventana. Perfecto. ¿Están viendo mi presentación? La estamos viendo. Ponla en presentación, que todavía no la vemos en presentación. O sea, la función de presentación. Ahí está. No sale con al lado, todavía no estaría en la función. Ahora sí. Ve qué curioso, porque le estoy dando... He parado el tiempo, no te preocupes, tranquilo. ¿Quién sabe por qué no está proyectando? Si quieres, deja de compartir y vuelves a tomar una opción. Pon compartir pantalla y ahí te salen varias opciones seguramente. Voy a compartir pantalla completa, tal vez así... Ahora sí, ahora sí. Entonces, Gracias. a partir de este momento voy a tomar el tiempo, Daniel. Adelante. Perfecto, señor. Gracias. Yo voy a buscar mi celular para tenerlo como cronómetro. 4:15. Bueno, mi trabajo, como ya saben, se titula Los límites del racionalismo jurídico, sucesivas hipótesis de lectura sobre de iure de Nicolás Gómez Dávila. Es un trabajo, como su título lo indica, de interpretación de un texto que ha sido en gran medida ignorado por la academia e incluso por los estudios acerca de la obra de Nicolás Gómez Dávila. Voy a hablarles el día de hoy de 3 puntos, a grosso modo, que más o menos dan cuenta del trabajo que se hizo y de las tesis centrales de mi trabajo de grado. Una breve introducción primero sobre Nicolás Gómez Dávila, su vida y su obra. En segundo lugar, una exposición de la metodología que utilicé para la elaboración y la investigación. Y en tercer lugar, las tesis o los puntos relevantes que más o menos explican el alcance de mi trabajo, creo. Entonces, empezando con el primer punto, Nicolás Gómez Dávila, filósofo, pensador, literato, su clasificación es ambigua, es problemática en muchos sentidos y no se encaja en lo que normalmente se ha entendido como actividad filosófica dentro de la ortodoxia filosófica colombiana. Ya voy a ahondar en ese problema más adelante, pero Nicolás Gómez Dávila es hoy en día considerado por muchas personas como uno de los filósofos más importantes o quizás el más importante en Colombia. Hablar de importancia en filosofía es extraño,
podemos por lo menos afirmar que es el autor más publicado y del cual existen más publicaciones en el extranjero y en Colombia actualmente. Nicolás Gómez Dávila comparte ese lugar con Danilo Cruz Vélez y con Fernando González, otros outsiders de la academia o de la filosofía, pensadores o filósofos que han sido caracterizados como no filósofos precisamente por la heterodoxia de su obra, por la forma de expresarse, por la amplitud de sus temas y por el alejamiento, el expreso y consciente alejamiento de los cánones académicos, institucionales y, por decirlo de una manera, normalizadores de la filosofía en Colombia. Nicolás Gómez Dávila nace en Bogotá, muere en Bogotá, nace en 1913, muere en el 92, vive su vida en ese turbulento siglo XX y deja como testimonio de su actividad intelectual desplegada durante décadas unos breves tomos que hoy en día pues, se comercializan en varias ediciones. Su obra es reconocida y famosa por los escolios, particularmente los 5 tomos de escolios, nuevos escolios, escolios 1 y 2 y sucesivos escolios. A la mano derecha de la exposición ustedes pueden ver una página de esos escolios. Esta página es tomada del tomo 1 de los nuevos escolios. El escolio, más adelante ahondar en el tema, es un género fragmentario, un género literario fragmentario que se viene cultivando desde la antigüedad, pero que Gómez Dávila eleva casi por primera vez en la historia a la categoría de género autónomo, una expresión estética propia e independiente. Como el nombre de su obra lo indica, escolios a un texto implícito, Gómez Dávila está hablando constantemente, está haciendo referencia a una obra que no está presente, que no está explicitada, pero de la cual alude. Se han planteado muchísimas hipótesis sobre qué significa el texto implícito. Algunos dicen que es su biblioteca, otros dicen que es la cultura occidental, otros dicen que es Dios en una lectura teológica desarrollada en concreto por una de las escuelas de interpretación, la polaca y otros autores colombianos. Y su obra, por esa misma amplitud, por esa misma ambigüedad, por esa fragmentariedad, es objeto de variadas interpretaciones y nunca se deja clasificar ni reducir a una interpretación sencilla. Nicolás Gómez Dávila vivió en el anonimato gran parte de su vida, en el anonimato académico, por decirlo de alguna forma, porque sí fue una figura política o cultural, por lo menos social, influyente. Nicolás Gómez Dávila nace en una familia acomodada, vive de las herencias de su familia, una familia tradicional y conservadora de Bogotá, y nunca se preocupó por trabajar ni por desarrollar actividad económica alguna que no fuese la lectura y pues la contemplación de las ideas en su biblioteca. La obra de Nicolás Gómez Dávila tiene, bueno, como decía, sus notas, los escolios y de iure, que es parte de la producción ensayística de él. Nicolás Gómez Dávila tiene 2 ensayos de iure, el reaccionario auténtico y una compilación de lo que podrían considerarse ensayos, aunque ya no se clasifican con facilidad en esa categoría, que son los textos compilados en un volumen que se conoce como textos o no. La metodología de mi tesis fue a grandes rasgos la transcripción de los escolios. Estos son los escolios de Gómez Dávila, como decía, y esta a mano derecha es la tabla de escolios que yo desarrollé. Una vez transcrita toda la obra de Gómez Dávila por mi mano, por decirlo así, comenté esos escolios y generé categorías o tags de temas y de líneas temáticas. En el ejemplo pueden ver determinismo, contingencia, voluntad, irracionalismo, creación, ley. Mi selección de escolios se ubicó y se enfocó en los temas jurídicos, por lo que de iure es un ensayo sobre la filosofía del derecho, pero naturalmente muchos temas se cruzan y, bueno, en fin, eso creo que enriqueció la comprensión de las premisas de iure. Esta metodología, decía, no es original. Ha sido la primera
es desde siempre, desde la primera interpretación que se ha hecho de la obra de Gómez Dávila, la metodología utilizada. Ernesto Volkening, amigo de Nicolás Gómez Dávila, contertulio, al conocer la primera edición mecanografiada de los escolios, realizó ese mismo ejercicio. Seleccionó unos escolios a la izquierda de su cuaderno y a la derecha los comentó, por lo que puede entenderse esta tesis como una continuación de esa metodología que es recurrente en quienes se dedican a la obra de Nicolás Gómez Dávila y quienes lo leen. Y con base en ese marco hermenéutico, me aproximé a de jure e intenté descomponer y realizar una exégesis de ese ensayo. Mi trabajo de grado busca resaltar la textualidad, los elementos textuales que emergen al leerlo, y no solo enfocarse en sus líneas temáticas, porque esto robando un poco una idea de la literatura, de los estudios literarios, esto permite alejarse de la idea de que el autor es absolutamente central e indispensable para la comprensión de un texto, y busca permitir que el texto hable por sí mismo y que sus dinámicas se muestren. La transcripción es importante, y esta es una justificación a posteriori, y digo a posteriori porque lo leí después, porque como dice Walter Benjamin en Calle de Sentido Único, un texto transcrito es análogo a caminar un camino, transitarlo y no simplemente sobrevolarlo como lo haría un lector sin más. Como digo, esta metodología me permitió elaborar hipótesis sucesivas, y eso está incorporado en el título de mi tesis, porque al interpretar de jure con estos elementos y con este panorama, pude evidenciar cómo no hay una explicación global para el texto, sino muchas explicaciones que ahondan y que se complementan, pero que no reducen su sentido a una única función. De jure es publicado, es un ensayo de filosofía del derecho, como decía, tiene 3 partes, tiene 170 párrafos, tiene 2 epígrafes y un título. Es publicado por primera vez en 1988 en la revista de Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Esa es la edición que yo consulté en el archivo del Rosario, la que está a mano derecha. En el centro ustedes ven la primera página de esa edición, y a la izquierda la edición, que hoy es fácil conseguir, de Casa de Asterión, que es, creo que, una transcripción pues completamente fiel y, bueno, funcional. De jure participa de esa extraña textualidad de la obra de Nicolás Gómez Dávila, porque es un texto fragmentario, sin duda alguna es un texto completamente fragmentario. Sus breves párrafos son contundentes en algunos casos, y en otros casos son absolutamente ambiguos y llaman a una suerte de aperturidad interpretativa. Ahondaré más adelante en ese punto. Bueno, de hecho voy a hacerlo ya. El ensayo de jure es un ensayo, y como ensayo supone unas premisas filosóficas, o incluso podríamos decir, es una filosofía misma. El ensayo puede caracterizarse como una filosofía escéptica, una filosofía anti-idealista, y por idealismo entiendo la correlación o la identidad entre realidad y pensamiento. El ensayo busca romper con esa presunta identidad, busca mostrar que el mundo no es tan racional, que las cosas escapan a la facultad humana de conocer, y que sencillamente no sabemos gran cosa. Esos precursores del ensayo, bueno, el ensayo nace con Montaigne en el siglo XVI en Francia, pero se va mutando a lo largo del tiempo y adopta formas particulares, como en Nietzsche, en el aforismo, o como en La Rochefoucauld, que ustedes ven acá a la izquierda, como la sentencia. Son géneros fragmentarios, breves, pero tienen matices que están presentes en de jure. La sentencia es un género, también como el ensayo, fragmentario, pero dogmático, cerrado, contundente. Eso está presente en la primera parte de jure. Y el aforismo es, como decía, un género abierto, un género que lleva a cuestionamientos sucesivos y que no permite tampoco coherencia ni sistematicidad. Y Nietzsche, pues, es un ejemplo paradigmático. Esas reflexiones han sido puestas en claro por Alfredo Andrés Abad, un comentarista de la obra de Nicolás Gómez Dávila, que
clasifica o identifica dos registros en la obra de Gómez Dávila, particularmente en los escolios, el centrífugo y el centrípeto. El registro centrífugo haría ese género del aforismo, desplaza certezas, lleva hacia el cuestionamiento constante, y el género centrípeto converge las presuposiciones temáticas y las tesis de la obra. Esto es relevante porque de jure ha sido constantemente leído solo en clave del registro centrípeto, es decir, solo ha sido leído como una obra dogmática de verdades y certezas absolutas, ignorando que contiene, particularmente en la parte 3 del ensayo, todo un registro centrífugo que incluso se perfila como una contradicción y una antípoda de las tesis contenidas en el primer registro. De jure es un texto que participa de dos características más de la obra, compartida con la obra de Gómez Dávila, pero que han sido en gran medida ignorados y han dado lugar a esas lecturas dogmáticas y completamente reaccionarias: la paratextualidad y la intertextualidad. Los escolios son paratextos, es decir, textos al margen, textos que están desplazados de otra textualidad. Los epígrafes son otro ejemplo de un paratexto. Y esto es muy, muy relevante porque de jure parece ser lo mismo, parece ser un escolio, parece ser un texto que comenta otros textos, parece ser un texto aislado, bueno, no aislado, sino en referencia constante a otros textos. Ustedes a la derecha ven un ejemplo de un escolio, que es una nota al margen de un texto, cuya función es principalmente interpretar, reducir la distancia que emerge entre un texto y la interpretación de los lectores a lo largo de los siglos. Busca hacer asequible el texto y su sentido a los lectores que por la distancia y por el tiempo, por el paso del tiempo, se va volviendo más borroso. Y por intertextualidad, bueno, la obra de Gómez Dávila está haciendo constantemente referencia a su propia obra. Y en de jure eso es claro porque los escolios muchas veces ejemplifican, clarifican las premisas que están en el contenido. No de manera unívoca, pero sí dan elementos de juicio para poder construir interpretaciones más complejas, por lo menos. Bueno, una de las tesis centrales de jure es pensar el derecho como tradición y lenguaje. Pensar el derecho como lenguaje es, desde el primer párrafo, su apuesta. Pensar cómo el derecho es un sistema, en principio, no únicamente, pero puede ser pensado como un problema de comunicación, un problema de sentido de los vocablos. ¿Qué significan las palabras Estado, derecho y justicia? Esa es la pregunta con la que abre de jure, y para eso construye toda una metáfora, sobre una metáfora que yo denomino, de hecho, por ser un conjunto de metáforas, la alegoría arbórea, en la parte 3 particularmente. El derecho es como un árbol que tiene unas ramas, tiene un tronco y tiene unas raíces. Las ramas son el uso constante de los vocablos, el tronco es la historia de ese lenguaje, de ese discurso, de ese conjunto de sentidos que se han ido construyendo en el paso del tiempo, y las raíces son el origen fáctico que da lugar al nombramiento de las cosas. Esas raíces están ocultas, son muy en clave nietzscheana, un origen sórdido, normalmente violento, absolutamente abyecto, que por un proceso de sublimación van escalando y se van convirtiendo en esas realidades abstractas, racionales, como es el derecho, sus sistemas, etc. De jure es un texto escéptico, es un texto que en gran medida está centrado en una polémica política, la cual es el liberalismo, la disputa entre el liberalismo y el conservatismo. Y en términos de filosofía política, la idea de una fundamentación del poder y del Estado desde fuentes no racionales, como podrían ser Dios o la mismísima autoridad de un rey, o el paso del tiempo, según el racionalismo antimoderno, o, por el contrario, una posición liberal de un contrato social, de una reunión normativa donde un conjunto de personas deciden qué es el derecho y lo crean. Eso se expresa, esa primera posición se expresa en lo que denomino el formalismo trascendental de jure, que sería su apuesta filosófica más poderosa, más explícita, pero no más importante, porque está contrastada
con la apuesta de la parte 3 a la que remitir más adelante. El formalismo trascendental indica a grandes rasgos que, o lo que busca describir es cómo el uso de ciertos vocablos supone unas condiciones de posibilidad semánticas que se articulan como sistemas coherentes. De Jure entonces presenta lo jurídico como categoría del espíritu y estructura del universo, buscando mostrar que esas son las condiciones de posibilidad del uso de las palabras derecho, Estado y justicia. Es una lectura semántica, es una lectura en clave de lo que sería la analogía entre el lenguaje y el derecho, y bueno, esa sería la apuesta de mi tesis en gran medida, mostrar cómo De Jure es un ensayo sobre la filosofía del derecho, pero en clave de lenguaje. El formalismo trascendental tiene implicaciones, como decía, a lo largo de todo el texto. Hay una serie de antípodas que ejemplifico en esta diapositiva entre el historismo y el racionalismo. La parte 1 expone ese racionalismo, la parte 3 muestra un historismo, y por historismo me refiero a una explicación del origen del derecho como aquello que surge luego de un hecho violento y que con el paso del tiempo, con el consentimiento tácito de sus usuarios, se va convirtiendo lentamente en algo legítimo y permite la construcción entonces de esos sistemas coherentes, articulados y lógicos, como son las teorías jurídicas, los sistemas jurídicos, etc. El liberalismo y el conservatismo se ponen en esas antípodas, la parte 1 y la parte 3 también, y el paso del tiempo pues es como la función dinamizadora de todo este esquema. Por último, quisiera concluir con esta reflexión sobre la hermenéutica y la gramática del pensamiento, que es el último capítulo de mi tesis. En ella, en ese capítulo, lo que busco mostrar es cómo toda la parte 3 de Jure tiene una gran correlación con las tesis de Nietzsche, en particular del joven Nietzsche, y con una idea suya que es la denominada gramática del pensamiento. El lenguaje enmarca nuestras categorías y las crea. El lenguaje moldea nuestra visión y crea prejuicios. Prejuicios como la subjetividad, la idea de que somos sujetos, la idea de la existencia de Dios, dice Nietzsche, Dios es una consecuencia de nuestro lenguaje, o la idea misma de causalidad, de que hay tal cosa como una causa y un efecto. Gómez Dávila está haciendo en gran medida lo mismo. Nos está diciendo cómo el uso, o más bien el lenguaje que usamos constantemente, las palabras derecho, Estado y justicia, llevan y construyen sistemas o casi formas de pensar de las que no puede escapar el usuario, so pena de convertir su discurso en un sinsentido. Y bueno, eso es la idea del formalismo trascendental expresado a grandes rasgos. Estoy corto de tiempo. Esta conclusión la pongo acá, es la conclusión, es el escolio que da origen al título de mi tesis. Dice, ni razón ni derecho son instancias supremas, porque son instancias formales. De Jure despliega una filosofía limitadora del derecho y de la razón en dos sentidos. Nos dice que no es el derecho y nos dice que el derecho tampoco no lo es todo. El derecho, entendido como un conjunto de palabras que tienen sentido y que se relacionan entre sí por relaciones semánticas, no puede ser elevado a una práctica discursiva que inmiscuya la moralidad, que inmiscuya la política, que se pretenda erigir como técnica para la solución de todos los problemas de la humanidad. Esto obviamente es articulado en una antropología negativa. El hombre es un problema sin solución humana. Las sociedades con estados mínimos son preferibles y bueno, en fin. Pero quería retornar a este escolio porque siento que no lo pude poner en la edición final de mi tesis por espacio, pero capta el espíritu de la filosofía que despliega. Y bueno, eso sería mi presentación. Muchas gracias, Daniel. Entonces, lo que procede a continuación en esta sustentación pública es unos comentarios, preguntas de quien ha sido designado como lector de tu trabajo.
Yo quiero volver a señalar lo que minutos antes había advertido, y es que la evaluación que está en curso está muy ligada a las preguntas o comentarios que realice el lector y las respuestas que a ellas haga el estudiante que presenta su trabajo de grado. En ese sentido, es una recomendación para ambos, tanto para lector como para estudiante, tratar de ser muy precisos en los comentarios. Incluso sugiero como enumerarlos: comentario A, B, C, pregunta, para que en aras como de la transparencia de la evaluación quede muy claro cómo, para que el estudiante también, y mi sugerencia para el estudiante es que anote, tome nota atenta de esos comentarios para que pueda ser constatado que se respondió. Después de ese ejercicio, le preguntaré de nuevo al lector evaluador si ha quedado con suficiencia respondidas las preguntas, o si hay una nueva oportunidad de aclarar alguna de ellas o de los comentarios. Y después de eso, ya por ahí termina la evaluación. El lector empezará a llenar su rúbrica en lo que respecta a esta sustentación oral, y quizás abramos luego unos comentarios ya por fuera de la evaluación que nos suscitan este trabajo. Aclarado esto, pasamos entonces al siguiente paso, en el que el profesor Joaquín Garzón comenta, pregunta en relación a este texto. Gracias, Daniel. Muchas gracias por su trabajo. Fue muy grato leerle. Tengo múltiples preguntas y comentarios, pero quisiera plantear una primera pregunta, escuchar su respuesta y después plantear sus siguientes preguntas. Como Juan Felipe lo señaló, el punto central de la defensa que usted está haciendo es alrededor de la relevancia de este trabajo para la disciplina. Y esa es mi primera pregunta, digamos, tal vez formulada en un sentido bastante amplio, pero ¿cuál es la relevancia, cuál es la importancia de este trabajo para el derecho, para la disciplina, digamos, para nuestro medio académico? Y por favor, por supuesto, haga énfasis en desarrollar lo que el mismo texto trae sobre la relación entre de jure y la filosofía del derecho. Perfecto, sí, señor. Gracias. Gracias por su pregunta. La disciplina jurídica creo que es objeto de redefinición en el texto. La disciplina jurídica es presentada primero, no exclusivamente, pero primero como un problema de lenguaje. Y creo que eso es algo que muchas veces escapa a la práctica de la abogacía misma, a pesar de que constantemente estamos trabajando con textos, estamos escribiendo, estamos comentando, estamos leyendo, se nos pasa por alto ese hecho irreductible, y es que trabajamos con palabras. Y esas palabras se enmarcan no en sistemas abstractos, como lo define la parte 1, sino en prácticas concretas, en prácticas que se forjan constantemente, día a día, cotidianamente, por no una persona, sino por toda la comunidad de usuarios, destinatarios y obviamente pues intérpretes y demás usuarios, digamos, del sistema jurídico, de sus palabras, como seríamos nosotros los abogados. Esas prácticas son colectivas, no son prácticas individuales, son prácticas en gran medida irracionales, es decir, no son premeditadas, no pueden clasificarse, ni planificarse, ni mucho menos obedecer a una idea, ya sea de progreso o de evolución o de cambio, como digo, premeditado y planificado. El derecho, entendido como este conjunto de prácticas lingüísticas, es es un fenómeno que obedece a una serie de factores que no pueden ser descuidados
so pena de incurrir en la violencia. Eso es lo que dice la parte 3. La parte 3 nos dice, romper la continuidad jurídica de un pueblo supone retornar a un origen sangriento. Esa tesis es absolutamente relevante para la comprensión del texto y creo yo para el ejercicio de la práctica profesional, la comprensión del derecho, no solo por ser una posición conservadora, porque lo es, y el mismo texto lo anuncia desde su epígrafe. Construyo una conclusión Tory desde una premisa Whig, es decir, una conclusión conservadora de respeto por una tradición de obediencia del Estado y de la autoridad desde la fundamentación del contrato social, de la idea de que es el consentimiento de los ciudadanos lo que funda esa autoridad. Ahora bien, digo que es relevante para la práctica jurídica no por ser conservadora, sino precisamente por mostrar cómo el derecho es un asunto de la comunidad, es un asunto de todos, y cómo debe ser objeto de respeto y de observancia, no irreflexivamente, sino en el entendido de ha sido la suma de factores históricos, ha sido el consenso de múltiples generaciones que han sufrido y que han construido ese andamiaje. Esa sería a grandes rasgos mi gran conclusión. Hay muchas otras, digamos, la idea del derecho como convenio, de la justicia como observancia del convenio y el Estado como un garante de ese sistema de convenios. Bueno, es, como digo yo, en la tesis, eso es un ejercicio hermenéutico. Está diciendo así funciona el derecho, así funciona el derecho que hoy en día conocemos, así funciona eso que se ha construido a partir de los significados que se tejen entre vocablos. Pero eso también da lugar a un rescate del formalismo jurídico, que ha sido una de las corrientes filosóficas más descuidadas, creo yo, por los estudios, o sea, por la filosofía del derecho. Nos pensamos mucho en el realismo jurídico, en el marxismo, en el naturalismo, en el positivismo, pero siempre escapa esa idea del formalismo jurídico que puede reducirse a observar la regla porque la regla es tautológicamente obedecer la regla. Si la regla no se obedece por sus causas o por sus consecuencias, la regla sencillamente no tiene sentido y deja de ser regla. Algo similar sugiere Gómez Dávila, no lo está afirmando, pero es una sugerencia sugestiva, valga la redundancia, y muy poderosa, porque nuevamente enfatiza esa importancia del derecho, esa relevancia que tiene para la cohesión de todo un sistema social y cómo desarticular esa tautología conlleva a la pérdida de sentido del derecho. En gran medida, consecuencializar el derecho es ir en contra del derecho. Gómez Dávila no está diciendo eso, es una sugerencia que hace en la parte 1, pero ese sería para mí uno de los grandes aportes a la reflexión sobre el derecho y la teoría del derecho que hace ese texto. Y bueno, nuevamente, para concluir, el texto es profundamente importante para la práctica y para la disciplina jurídica, porque la disciplina jurídica es la habitación en significados. Nosotros no tratamos con cosas, sino con prácticas y con discursos y con, en gran medida, pues relaciones que este tipo de textos permite deconstruir y pues repensar, replantear y darnos una visión de cómo pueden ser, o más bien de qué sentido tiene la práctica. Creo que es eso, es una búsqueda de sentido y de Jure en gran medida lo arroja. Plantea preguntas, plantea más problemas que respuestas, pero también arroja luces sobre lo que está en juego en toda reflexión sobre el derecho. Gracias, Daniel. En línea con esa misma pregunta y la respuesta que acaba de quedar, hay unas discusiones, o sea, esto es un comentario, una pregunta, hay una discusión muy álgida sobre en qué consiste la tradición de la filosofía del derecho en Colombia. Es decir, ¿existe tal tradición? ¿Quiénes son sus exponentes? Y es muy interesante que usted intente ubicar a Gómez Dávila como uno de los exponentes, digamos, de la tradición de la filosofía del derecho en Colombia. Pero también es muy interesante que en esa ubicación usted plantea que este autor está en conversación
con unas escuelas de pensamiento, o usted quiere ubicarlo, digamos, en el contexto de lo que usted ha denominado como la clásica forma de enunciar las escuelas del derecho, el dispositivismo, el naturalismo, estas aproximaciones realistas, sociológicas, incluso menciona usted en su trabajo los critical legal studies. Entonces, eso es muy sugerente, digamos, ese esfuerzo que hay allí en el trabajo por intentar ubicar a este autor en esa tradición, en una tradición, digamos, insisto, local de la filosofía del derecho en Colombia, pero, digamos, inmediatamente, pues, si se quiere, global. En ese sentido, quisiera que profundizara sobre eso. Digamos que la pregunta sería, ese es el comentario para concretar la pregunta. ¿Cómo se ubica Gómez Dávila en su opinión, en opinión de su trabajo, en las trayectorias de la filosofía del derecho en Colombia? ¿Y cómo se ubica, tal vez una tercera pregunta, cómo se ubica Gómez Dávila en su opinión, en su trabajo, en relación con esas escuelas, digamos, que usted denomina como que clásicamente, esos nombres a los que clásicamente se les ha dado a diferentes aproximaciones sobre lo que es el derecho, insisto, positivismo, naturalismo, realismo, critical legal style? Esas serían las dos siguientes preguntas. Joaquín, esa pregunta se la agradezco muchísimo porque gran parte de mi trabajo no está en lo que usted leyó, sino en un texto que no se pudo publicar, pues que es la extensión original de la tesis. En ella abordaba directamente el problema de cuál es la ubicación de Gómez Dávila y de su obra, particularmente de Iure, en la tradición de la filosofía del derecho colombiana. Yo leí a los filósofos del derecho en el siglo XX más sonados y que pues en gran medida más parecían compartir las afinidades de Gómez Dávila. Rafael Carrillo, que tiene un texto sobre la axiología y la obra de Kelsen, la teoría pura del derecho, una suerte de intento de conciliación entre los valores y la teoría pura del derecho. A Cayetano Betancourt, que siguiendo una lógica similar busca superar a Kelsen, y Cayetano Betancourt, Rafael Carrillo y Nieto Arteta. Ellos son los filósofos colombianos que en el siglo XX inauguran, por decirlo así, la reflexión contemporánea de la filosofía del derecho. Diego López Medina cita a esos tres autores en su obra, en la teoría impura del derecho, y muestra cómo siempre hay un intento en ellos de justificar las prácticas usuales en el contexto jurídico colombiano en clave de esa interpretación que hacen ellos de la obra de Kelsen y el formalismo jurídico que él propone, del neopositivismo, en fin. Gómez Dávila parece ubicarse en ese contexto, porque parece estar buscando superar a Kelsen. El formalismo trascendental que él propone y que yo caracterizo en esos silogismos es una respuesta a la facticidad inherente a la teoría de Kelsen. Esa facticidad remanente, como lo denominan sus críticos, hace referencia a la idea de la norma fundante termina siendo una norma histórica, ¿sí? Y esa historicidad de la norma es un problema porque impuriza la teoría, o sea, deja de ser pura esa teoría que estaba montada pues en un esquema kantiano, un esquema de condiciones de posibilidad. Gómez Dávila lleva esa apuesta por la búsqueda de condiciones de posibilidad a su extremo y perfila lo que sería una categoría de la mente como condición de las prácticas del discurso jurídico. Entonces, esa sería como la primera gran influencia o gran ubicación de la obra de Gómez Dávila en el contexto colombiano. Esos autores normalizadores, padres de la generación normalizadora de la filosofía, que inauguran la reflexión filosófica o ius filosófica en Colombia y que buscan superar a Kelsen constantemente. En clave de la filosofía de los valores, de Max Scheler y, bueno, otros autores
que leían en esa época constantemente y que Gómez Dávila también lee constantemente. Gómez Dávila tiene una preocupación axiológica a lo largo de toda su obra que no se nota en de jure, porque explícitamente dice el derecho no tiene nada que ver con los valores, ¿sí? Pero en otras partes de la obra está diciendo lo contrario. El derecho es solo forma, la sustancia está en los valores. La sustancia es la axiología y lo jurídico por eso es limitado, porque es una instancia netamente formal. Entonces, ese es un rasgo común entre esos autores y ubica claramente a Gómez Dávila en el contexto filosófico colombiano. Y eso es importante porque Gómez Dávila ha sido leído como un autor que rompe con toda continuidad en la tradición, en lo que se discutía en Colombia, como alguien que no tenía ninguna conexión, como una flor en el pantano, como alguien que por la mediocridad, dicen los intérpretes, del contexto filosófico colombiano, hace resaltar a Gómez Dávila. Esa tesis es profundamente errónea porque desconoce todos los vínculos de las líneas de continuidad entre Gómez Dávila y su contexto. Ese contexto no solo se evidencia en este caso concreto en los autores sobre filosofía del derecho, sino también en personajes como Volkening, Álvaro Mutis, Álvaro Gómez Hurtado, Hernando Telles, ya en el campo de la literatura, y bueno, toda la influencia que el contexto político tiene en su obra. La violencia, el conservatismo, el liberalismo están presentes constantemente. La preocupación por la Guerra Fría y el comunismo son constantes en su obra y bueno, eso digamos que mina esa idea de la flor del pantano. El segundo gran contexto local es la obra de Miguel Antonio Caro. Curiosamente, Caro no es pensado como un filósofo del derecho. Caro no, y en parte porque no tiene textos explícitamente dedicados a la filosofía del derecho, a pesar de que su reflexión hace referencia a los problemas del Estado todo el tiempo y que busca justificar el proyecto regenerador a partir de una filosofía del lenguaje. Esa es la apuesta de Carlos Arturo López en su tesis de maestría y en otros textos, mostrar cómo Miguel Antonio Caro en sus escritos sobre el lenguaje busca fundamentar el proyecto regenerador. Y Gómez Dávila parece estar haciendo algo similar. Está buscando justificar la obediencia del orden jurídico y de la autoridad del Estado a partir de una concepción del derecho como lenguaje, como conjunto de relaciones semánticas. Gómez Dávila parece tomar incluso la idea del árbol, la alegoría arbórea que es explícita en la parte 3, de Miguel Antonio Caro, porque Miguel Antonio Caro también presenta esa analogía. El lenguaje es como un árbol. Sus usos, sus ramas se renuevan constantemente, su tronco es la tradición, las raíces son ese origen innominado, ese origen innombrable al que nadie puede acceder. Y a su vez, Caro toma esa idea de la poética de Horacio. Esa idea de la alegoría arbórea, del lenguaje como un árbol, del lenguaje como tradición y de la autoridad como lenguaje y tradición, porque todo está imbricado, pues es una constante en la reflexión filosófica occidental, solo que escapa por completo a los cánones modernos, por ser una filosofía conservadora, dirán algunos retardataria y tradicionalista. Va en contravía de esa modernidad que conocemos, que Gómez Dávila más bien caricaturiza muchas veces, pero contra la cual discute y polemiza. Entonces, esos serían los dos contextos colombianos. Con respecto a las tres corrientes que yo enmarco, de la filosofía del derecho, el positivismo, el naturalismo y la aproximación histórico-sociológica, sería la tercera, donde está el realismo jurídico, donde caben los critical legal studies. Gómez Dávila no se posiciona en ninguna de las tres, pero se posiciona en las tres al mismo tiempo. Y eso es lo que hace fascinante el escrito de Gómez Dávila, su teoría y sus propuestas. Es que está haciendo un juego de desplazamiento constante entre todas las teorías. Les da razón en algunos puntos y se las quita en otros puntos. Ese ejercicio de desplazamiento es explícito en De Jure. Y lo digo porque el epígrafe del que ya hablé, de Hume, donde dice, construyo una consecuencia Tory a partir de una premisa Whig, una consecuencia liberal a partir de una premisa conservadora, esconde el párrafo original donde está esa cita, dice, los conservadores se equivocan
pero no por las razones por las que creen equivocarse. Y aciertan, pero no por las razones por las que creen acertar. Y lo mismo con los liberales. Ellos aciertan, pero no por lo que creen acertar, y se equivocan por razones que los conservadores no identifican. Gómez Dávila está haciendo eso con cada una de estas teorías, o de estas corrientes, por decirlo así, no teorías. Con el positivismo, les dice sí, el positivismo, o sea, el derecho sí es un sistema formal, sí es un sistema de normas, sí tiene una coherencia jerárquica, sí puede ser sistematizado y sí tiene una instancia final, una instancia lógica final, por decirlo así. Es correcta esa analogía entre la lógica y las normas y el derecho. Se equivocan, no obstante, al pensar que el derecho no tiene inmiscusión con los valores y que no tiene una historia, que no está sujeto al devenir propio de las sociedades humanas, de sus cambios culturales, de la determinación económica que supone pues, la existencia humana en todos sus factores culturales. Eso, y pues en la crítica al remanente histórico que había, digamos, manifestado. Gómez Dávila busca superar el positivismo jurídico al ir más allá de sus alcances originarios o de su máxima expresión, que sería la teoría de Kelsen, a grandes rasgos. Contra el justnaturalismo, les dice el derecho entendido como un sistema de lenguaje, como un conjunto coherente de relaciones semánticas, no tiene lugar, en él no tiene lugar los juicios de valor acerca de lo que es bello, acerca de lo que es bueno, acerca de lo que debe ser. Toda causa, por buena que sea, y todo efecto, por bueno y deseable que sea, no hace sentido. Puede ser deseable, puede ser justo, pero en el esquema semántico simplemente resulta como un sinsentido. Es como, eso es un gesto, de hecho, de la filosofía del lenguaje de Wittgenstein, decir, los lenguajes, como la razón y la lógica, suponen condiciones de posibilidad. Y todo aquel que busque ir más allá de ellos, todo aquel que busque expresar algo en el lenguaje que no puede expresarse, simplemente no expresa nada. Está haciendo ruido con palabras, pero no está diciendo nada concreto al no referirse a un hecho del mundo. Gómez Dávila está haciendo algo similar con el lenguaje y esa sería su crítica al justnaturalismo. Su defensa del justnaturalismo no está en de jure, sino que está en el resto de la obra. Lo que les decía hace un rato, los valores ocupan este lugar central y, en fin, son la instancia material acerca de lo que debe ser el derecho. No tienen cabida en lo que se dice sobre el derecho, en la práctica del derecho no tienen cabida, pero a la hora de definir qué debe ser el derecho, si la premisa de los liberales del contrato social fuese correcta, los valores tendrían toda la relevancia del mundo, porque es en ese momento de la creación del derecho donde son relevantes. No en su ejecución, sino en su creación, por decirlo así. Y contra el realismo jurídico, bueno, la tercera parte es toda una defensa del realismo jurídico. Nos dice, no hay tal cosa como un uso o una construcción individual racional. El derecho no es esta práctica ideal, es más bien una suma de factores fácticos, es un ejercicio de poder en gran medida y oculta relaciones de poder por medio de una sublimación racional. El lenguaje puede ser pensado así como una superestructura de esas relaciones de fuerza que subyacen a todo el ejercicio y que se encuentran muchas veces en un origen remoto, en una historia de abusos, de conquistas, etcétera, del pasado. Mi diapositiva mostraba un poco esa idea del árbol, y mostraba ahí una pintura de Irminsul, un árbol sagrado para los celtas que fue cortado por Carlomagno en su conquista. Lo que representa es la ruptura de la continuidad, ¿sí? Y cómo ese orden fundado por Carlomagno está montado en un crimen fundacional desde el principio. Y como todo lo que va después es el intento de ese árbol de brotar de nuevo y de regenerarse, pero lleva tiempo y, en fin, ese es todo el proceso civilizador del que habla Gómez Dávila constantemente en su obra, pero que tiene que tener en cuenta que no puede ser, o sea, que no es más una necesidad y no tanto un intento de imposición de orden
violento. Eso creo que sería mi respuesta. Gracias, Daniel. En cuarto lugar, quería preguntarle acerca de algo que es expuesto largamente en su trabajo y en su exposición, sobre el género, porque sin duda es muy curioso que, o parece haber una insinuación alrededor de, digamos, hay una larga justificación de por qué el género, en este caso, es el ensayo, y en el trabajo de una reflexión sobre ello. Pero yo quisiera escucharle sobre la relevancia del ensayo en la teoría jurídica, es decir, en la filosofía del derecho, porque parece que aquí hay una insinuación, y es que si uno compra su tesis de que este es un filósofo del derecho, entonces necesariamente tiene que concluir que la filosofía del derecho, al menos en Colombia, se ha escrito en géneros distintos de los que tal vez se lee usualmente la filosofía del derecho, que son el texto filosófico, el tratado, tal vez en la escena, digamos, jurídica, pero usted pareciese estar elaborando pues una tesis que tiene unas mayores implicaciones para la identificación, digamos, insisto, de dónde es que se ubica la filosofía del derecho en Colombia. Y parece que usted está sugiriendo que no se ubica en los tratados, que no se ubica, digamos, en esos textos que, por ejemplo, que usualmente leemos en las clases, sino que parece que se ubican textos de otros géneros. Entonces yo quisiera que profundizara sobre ese aspecto del género, digamos, en el que está escrito, y si en su opinión eso sería, o cuál sería la relevancia de ese género para la ubicación o para el pensar la filosofía del derecho en Colombia. Joaquín, yo creo que el género del ensayo para Gómez Dávila es casi que una necesidad vital. Él no puede escribir como si fuese tratadísticamente. En Notas, que es su primera obra pública, Gómez Dávila describe dos formas de escribir. Una corta, contundente, fragmentaria, casi como el apunte, el borrador, el poema, y otra prosa sistemática, consecuencial, silogística, lógica. Él dice, yo no tolero la segunda forma, tengo que escribir de esta primera forma fragmentaria. Y el ensayo, tal como está, o sea, de jure, caracterizado como ensayo, participa de esa fragmentariedad. Esa fragmentariedad, ahora bien, no es un gusto estético, es una necesidad filosófica, porque supone un escepticismo frente a una desconfianza profunda sobre los alcances que tiene la razón humana. El ensayo para Gómez Dávila, o bueno, digamos, la escritura más bien, busca iluminar las facetas oscuras de la experiencia. Es un poco fenomenológico en ese sentido. Busca describir y no tanto definir, a diferencia del tratado, y eso pues se muestra en toda su escritura. Gómez Dávila nunca o muy pocas veces es contundente. Las afirmaciones más tajantes en su obra terminan siendo contradecidas en pasajes posteriores. De jure hace lo mismo en su parte 1 y su parte 3. El único género, o uno de los pocos géneros que permiten hacer eso, permiten plasmar la contradicción en su máxima expresión, es el ensayo, porque nuevamente no se casa con una exposición ordenada y objetiva de las cosas. Parte de la premisa de que la escritura es subjetiva y es una manifestación del devenir del pensamiento, muy como en Montaigne, casi como un flujo de conciencia, por decirlo así, un recorrer el objeto sin pretender disecarlo, sino simplemente mostrarlo y potenciarlo. Yo
yo creo que la filosofía del derecho en Colombia ha sido escrita mayoritariamente desde el género del tratado. Ha buscado esta racionalidad científica completamente moderna, de objetividad cartesiana, que Gómez Dávila rechaza. Y eso en mi tesis yo pues lo construyo, busco decirlo con la ayuda de Adorno, de Teodoro Adorno, que quien presenta el ensayo como un género anti-idealista. Él dice, el idealismo es esta correspondencia entre la razón y el mundo, que es muy hegeliano, ¿no? Todo lo que es racional es real y todo lo que es real es racional. Gómez Dávila tiene un escolio donde dice, todo lo racional sería real si no fuésemos pecadores, y todo lo racional sería real, o todo lo real sería racional si no fuésemos criaturas. Estoy parafraseando un poco burdamente el escolio, pero lo que dice definitivamente es esta idea del idealismo, de la correspondencia y de la perfecta adecuación de la mente a las cosas es falaz. Estamos sometidos a una incapacidad mental, cognitiva, y ese hecho es inescapable. El humano no es autosuficiente. Esta es una tesis teológica escolástica, Duns Scoto la comparte, San Agustín la comparte, y Gómez Dávila se casa con ella completamente. Esa puede ser una de sus grandes influencias, o mejor dicho, el catolicismo puede verse en Gómez Dávila en ese punto. Escepticismo, desconfianza frente a la razón, y el género del ensayo, creo yo nuevamente, con el apoyo de Adorno, de Horkheimer, de el mismo Michael Oates, escritor ensayístico, de Montaigne, todos ellos comparten esta desconfianza frente a la modernidad de sus premisas epistemológicas. Y Gómez Dávila también lo hace a partir del ensayo. Voy a hacer una última pregunta, Daniel, alrededor de la metodología. Pues sin duda usted nos ha expuesto esa forma de proceder que usted ya denominó exegética, digamos, en la forma del tratamiento del texto. Y de nuevo, quisiera preguntarle sobre sus reflexiones de esa metodología en relación con las ciencias jurídicas, con la manera como usted se aproximó al derecho en la carrera, con las clases le hicieron aproximarse al derecho en su tránsito por la facultad, de la manera como usted aborda en general la teoría del derecho, la filosofía del derecho que le fue impartida. Es decir, yo tengo como una muy profunda inquietud sobre esa selección metodológica. Entiendo las justificaciones, digamos, de sus virtudes en relación con esta pieza tan específica. Yo comprendo que hay pues que puede ser útil, digamos, para desentrañar una pieza que usted denomina enigmática. Pero también se pregunta uno si esa metodología basta para hacer las conexiones justamente con las tradiciones locales de la filosofía del derecho, con las tradiciones globales de la filosofía del derecho. Digamos, ¿cuál es la experiencia que usted ha tenido en relación como usualmente se aproxima la investigación jurídica sobre la filosofía del derecho y esta selección metodológica que usted ha hecho tan rápido? Joaquín, esa pregunta es muy difícil de responder porque la metodología es lo más etéreo en la tesis, sin duda alguna. Uno a grandes rasgos puede decir, Daniel leyó y leyó nuevamente y surgieron ideas que luego leyó y comparó con otras y construyó una tesis. En abstracto puede parecer un ensamblaje de proposiciones, de influencias absolutamente contingente y arbitraria. Y eso es natural,
a toda interpretación a la obra de la obra de Gómez Dávila, porque Gómez Dávila no cita. Gómez Dávila no nos dice cuáles son sus influencias. Gómez Dávila se contradice y sobre todo nos invita a desentrañar cuál es ese texto del que está hablando constantemente. Dice, estamos hablando de un texto. De Jure, por lo menos, trae un catálogo de autores y de problemas filosóficos en la introducción, y eso arroja ciertas pistas. De Jure encausa su discusión en la polémica naturalismo y positivismo, y eso arroja luces. Y con base en esa pista, construí el capítulo 2, que es el de las teorías del derecho. Únicamente con base en esa posición, cómo se ubica Gómez Dávila entre el naturalismo y el positivismo. Pero la metodología, pues, necesita de justificación, y esa justificación es inalcanzable. Toda lectura de la obra de Gómez Dávila es arbitraria. Toda lectura de Gómez Dávila supone saltos interpretativos, supone apuestas. Por eso hablo yo de lecturas sucesivas, de hipótesis sucesivas, porque nunca va a haber certeza, solo puede haber una construcción de sentido en gran medida subjetiva que puede justificarse objetivamente a partir de fuentes que yo intenté y procuré buscar en su biblioteca. Muchas veces, muchos de los autores que relaciono, todos los autores que relaciono en la tesis, que no son bibliografía secundaria, estaban en la obra de Gómez Dávila. Collingwood, que es el autor con base en el cual construyo la hipótesis del formalismo trascendental, era uno de los autores de cabecera de Gómez Dávila. Nietzsche también, por supuesto, y tiene constantes referencias en él. Entonces, la metodología es arbitraria porque supone subjetividad, pero se objetiviza y se reduce un poco, aduciendo y atendiendo a las mismas relaciones intertextuales que Gómez Dávila propone. Mi formación en la carrera de Derecho influye indudablemente en la metodología que adopté y en mi aproximación a los problemas filosóficos y a las obras, porque creo yo, y lo he conversado con otras personas, también abogadas o estudiantes de Derecho, el derecho invita a la sistematicidad. La mente del abogado es una mente de normas, de coherencia, y creo que lo que yo intenté hacer fue mostrar cómo De Jure es una obra coherente y sistemática, y cómo se relaciona sistemática y coherentemente con el resto de su obra. Entonces, eso en gran medida creo que es un factor a resaltar, y creo que el gran aporte de esta metodología para las ciencias jurídicas y para la disciplina es el cuidado atento del texto y de la textualidad, que es un hecho que pues, muchas veces pasamos por alto los abogados. Pensamos que un párrafo solo es un párrafo, cuando el espacio mismo significa, cuando los títulos, las secciones, cada adjetivo, pues tiene un peso enorme y es una fuente pues inagotable de sentido. Es más como un llamado a aprovecharse de esas riquezas que supone el lenguaje. Gracias, Daniel. He terminado con las preguntas que quería formular al estudiante. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, Daniel. Pues en nuestro departamento, este ejercicio académico, como lo anunciaba hace un rato, este es como nuestra fiesta, porque además de que estamos acompañando el proceso de finalización de los estudios de nuestros estudiantes, es un momento especial, sin duda, porque pues es un ritual muy importante para nosotros, porque es el momento en que nuestros estudiantes están entregando sus investigaciones para ponerlas en conversación con investigaciones previas y a través con el profesorado para tratar de, en ese diálogo y en esa conversación, cultivarnos y crecer juntos. Esto es como, siempre lo pienso, es como un ritual. Si los campesinos tienen un ritual de siembra, este es nuestro ritual de siembra. Y agradezco mucho a Daniel, al profesor Juan Samuel, que no está presente, pero que acompaña este proceso, y al profesor Joaquín.
Yo no sé si en estos momentos alguien de los asistentes quisiera hacerle una pregunta, algún comentario, por eso es que también abrimos públicamente esta conversación. Eh, y aclarar que esta conversación, la evaluación ha terminado, ya el profesor Joaquín empezará a elaborar la parte final de la rúbrica, porque en la parte de la rúbrica del documento previamente ya ha sido diligenciada. Todo esto se hará público al finalizar la sesión de hoy, pero bueno, estoy dando tiempo si alguien tiene un comentario, una pregunta. Sí, una pregunta. Muy bien, José Miguel Gómez, adelante. Gracias, Daniel, por la presentación y por el espacio de la Universidad Javeriana. Yo quería preguntarle a Daniel si él podía de pronto elaborar un poquito, o más bien contarnos un poquito de si él veía alguna relevancia o alguna concordancia entre la escritura de Iure y el periodo y el periodo que está viviendo Colombia histórico en el momento. Si él cree que hay algún tipo de relación ahí, porque en los estudios de Gómez Dávila siempre es muy difícil, este quizás es el punto más difícil de identificar. Gómez Dávila es un intento grandísimo por, digamos, soltarse de la realidad colombiana, intenta no dejar ninguna pista, pero en esa lectura tan atenta que hizo Daniel, de pronto él puede ver algo que siempre echa de menos uno cuando lee a Gómez Dávila, y es ver ahí la realidad histórica de Colombia. Pues Miguel, gracias, gracias. Yo tengo una idea, pero no tengo el soporte documental para soportarla, es simplemente una intuición. Yo creo que la preocupación central de Gómez Dávila en ese momento era un eventual proceso constituyente. La biografía de Álvaro Gómez Hurtado, de Esteban Constaín, expone, creo yo, muestra y ejemplifica cómo esa era una preocupación constante en la generación de la que Gómez Dávila participaba. En particular, pues, porque Álvaro Gómez Hurtado era amigo de Gómez Dávila y lo invitó no solo a ser parte del proceso constituyente en el 91, sino también que pues, tenía su oficina de abogado cuando eran jóvenes. Entonces, para mí, creo yo, al ser de jure un texto sobre la filosofía del derecho y al tener componentes políticos absolutamente claros, creo yo, la preocupación central o la única posible influencia del contexto político de esa época sería la preocupación por un proceso constituyente. ¿Por qué? La conclusión de la parte 3, respetemos la continuidad jurídica de un pueblo, parece ser un llamado a no convocar una constituyente, a grandes rasgos. Naturalmente, pues no puedo hablar por Gómez Dávila ni por sus ideas, solo por lo que parece decir el texto. Yo creo que Gómez Dávila no era fan o no sería fan de la Constitución del 86. Gómez Dávila critica fuertemente el conservatismo colombiano, lo presenta como mediocre y su posición política, si puede ser descrita como reaccionaria, busca alejarse marcadamente de ese conservatismo. La reacción, entendida como lo hace Gómez Dávila, el ser reaccionario es más una suerte de filósofo, una suerte de contemplación de las cosas al margen del tiempo, al margen de los hechos, al margen de los eventos y las contingencias. Entonces, no sería fan de la Constitución del 86, pero sí podría ser amigo de la idea de permitir que el curso natural de las cosas encauce esas turbulencias. Y sobre todo, sí sería amigo de una idea de no revolución, de una idea de respeto por los hechos sociales, por decirlo así, del consentimiento y de los usos y las tradiciones de los pueblos. Una confianza en lo que decía yo, ese encauzamiento de las mareas por el solo paso del tiempo. Entonces, ese sería, creo yo, la posible influencia del contexto político del siglo XX en de jure. Muchas gracias, José Miguel. Muchas gracias, Daniel. No sé si alguien más presente en esta sesión quisiera hacer uso de la palabra.
Pues bien, mientras se van, de pronto, si se van animando a participar en la conversación, yo quisiera hacer unos comentarios y una pregunta. Yo tengo comentarios y una pregunta. Pues mi primer comentario es celebrar, Daniel, pues tú durante toda tu carrera le has aportado mucho a la facultad. Tú eres un estudiante absolutamente activo, del cual la facultad tiene mucho que agradecerte desde tu trabajo en universitas, todo y muchos otros aportes que has hecho, pero eres un estudiante que le ha dado a su facultad y este momento en el que estás cerrando tu paso por la facultad y ahora nos vas a hacer mucho más orgullosos de lo que viene en tu carrera profesional. Pues eso, o sea, creo que está cerrando de una manera muy bonita todo este proceso y la facultad tiene mucho que agradecer. Entonces, creo que este es un ejemplo más de esos aportes que durante toda tu carrera como estudiante, como alumno, que también te hemos tenido en las clases, siempre ha sido hermoso tenerte en las clases y en este proceso en la facultad. Y esta no es la excepción con este trabajo que nos brindas. Mi primer comentario es hasta qué punto, creo que ya también Joaquín lo puso en la mesa, pero hasta qué punto esta concepción que seguimos manejando de filosofía del derecho y la disciplina de filosofía del derecho y este círculo y este universo cerrado de los filósofos del derecho, que también nos los enumeraste, que ya vienen como en un paquete también de la mano de la obra de teoría impura, pero que quizás estamos como ampliando ese paquete de los filósofos del derecho. Este es mi comentario, que quizás te suscite alguna conversación o no, pero este es más un comentario, opinión, hasta qué punto nosotros mismos, tu obra, tu trabajo, tu proyecto, sigue cerrando la idea de la filosofía del derecho cuando, y esta sería la otra versión, nosotros tenemos pensadores e incluso pensadoras. Por ejemplo, en este universo es muy difícil poner una mujer a poner a dialogar ahí en ese catálogo de la filosofía del derecho. El universo que tenemos está bien limitado, pero si nosotros ampliamos el universo hacia un horizonte que no esté en la filosofía del derecho, que nos restringe las categorías, los nombres, que es bastante, en mi opinión, nominalista, y más bien pensamos en un catálogo más amplio de intelectuales, pensadores, que están pensando en lo normativo, en la cuestión de la norma constitutiva de la nación, y entonces allí entra una Virginia Gutiérrez de Pineda, para decir algo, pero por ejemplo, el problema de la forma y lo normativo para incluso explotar más la categoría de una Marta Traba, la pregunta por las formas, que es una pregunta que tú tienes aquí central, que es una de las preguntas centrales del siglo XX, la pregunta por las formas. O sea, ¿qué es las formas? Y tenemos una historiadora del arte como Marta Traba preguntándose por eso, y qué es la vanguardia en las formas. Claro, ese es como el extremo, pero nada, Virginia Gutiérrez de Pineda preguntándose por la familia, ¿qué es la familia en nuestra sociedad? O otro caso que creo que es mucho, pues es hombre, pero es un caso que es Orlando Falsborda, desde todo el proyecto de el informe de la Comisión de la Verdad de Guzmán Campos,
de Umaña Luna y del mismo Orlando Falsborda y del padre del padre Guzmán Campos, etcétera. O sea, las preguntas por lo normativo, por lo constitutivo, cómo se constituye la norma en un colectivo social. Entonces, ese es como mi primer comentario. ¿Por qué seguimos, pues, por qué seguimos tan atrapados con la idea de una filosofía del derecho? Y más, uno a un comentario que también Joaquín hacía, y más si estamos precisamente renunciando, si ya hicimos la renuncia a que para ser filósofo del derecho no hay que escribir un tratado de filosofía del derecho, ¿por qué no está entonces quienes estaban pensando la constitución normativa de nuestra cultura, de cómo nos constituimos en lo normativo, cómo tenemos que entender eso? Ese es un comentario, pregunta. Si este trabajo tan interesante que estás proponiendo, de la mano también de Carlos Arturo López, de Inés, que están ahí conversando sobre esto, que lo tienen, ¿por qué como ese objeto pareciera raro a esta altura? Pareciera raro, el objeto me parece raro. Podríamos explotarlo y podría, creo, enriquecernos mucho más, y la entrada sin duda a pensamientos más diversos, como el de 2 ejemplos que puse, y también a lo femenino, que parece muy encapsulado ahí, o sin posibilidades de ser discutido en esta versión. Y ya la pregunta que sí te quiero hacer es, hay una opción muy interesante, y estas son tus particularidades también, pues, o sea, yo me alegro mucho como como que tú hayas dedicado también una carrera con unos objetos y unas preguntas muy particulares, y llegues a estos textos de Gómez Dávila, y tengas como metodología y una preocupación enorme por la textualidad. O sea, ese tema de la textualidad me parece un tema fascinante, porque implica sí o sí, o sea, digamos, en el fondo también hay una opción, yo casi que diría casi que una preferencia a estas alturas. Eso tiene que ver con mi pregunta. A estas alturas de la sociedad en la que estamos, del tipo de educación jurídica en la que estamos, de los debates de educación jurídica en los que estamos, parecería que una metodología que opte por la textualidad pareciera arcaica, o sea, parecía casi, o sea, casi de paleontólogo, o sea es una opción rara. Y ahí entonces, en esa rareza, es que yo quiero hacerte una pregunta, tú finalizando y siendo partícipe de un tiempo que estás finalizando una carrera con unos compañeros de derecho, que en donde cada vez más pareciera que la textualidad, la lectura, pareciera ser un objeto arcaico. Pero sin duda, y el espacio del Departamento de Filosofía e Historia del Derecho, así como la Facultad de Filosofía, pues tienen una apuesta, y ya diría, vuelvo a decir, es casi una preferencia ética, política, epistemológica, de que hay que leer el texto, de que el texto es importante. Pero mi pregunta, no sé si te parezca demasiado ingenua, mi pregunta es, tú termina hoy, siendo un estudiante que termina derecho hoy, en un contexto con tus compañeros y compañeras de estudio, ¿cómo te sientes? O sea, ¿te sientes como solo en la manada diciendo, como el último de la manada diciendo, el texto es el lugar del derecho, o sea, el texto es el lugar del derecho, la ley es escrita, y como que la manada diciendo, no, pero ahí está el TikTok, ahí está el YouTube, que es la imagen, es la oralidad, es la fuerza del argumento visual
lo que puede triunfar en lo que puede hacer ser constitutivo de derecho. Es decir, el argumento histórico de texto y ley es una cosa arcaica. Eso es, de hecho, pues hubo muchas discusiones, lo sabes bien, teológicas, si también era válido el derecho que salía después de la piedra. O sea, si pasar de la piedra al papiro o al pergamino, si hacer ese paso de la piedra ahí no implicaba ya una violación de sacralidad. Después nos fuimos al papel y a la difusión y a la reproducción técnica, y hoy estamos en otra cosa. Mi pregunta es, ¿cómo ves este recurso metodológico y esta opción y preferencia sobre la textualidad, sobre el texto? Y eso, quiero leer texto. Incluso a mí me llamó mucho la atención cuando dijiste durante la sustentación, a alguien le parecería como en vano o muy leve mi trabajo. Mi trabajo fue reescribir textos, reproducir textos y leer textos con juicio, con rigor. ¿Cómo te sientes? Mi pregunta más importante, o sea, la que de todo lo que he comentado, el centro de la pregunta es: ¿tú cómo te sientes en la manada? O sea, mirando a tu alrededor la manada. ¿Esto qué le dice a la manada, Daniel? Juan Felipe, gracias por sus palabras, por la pregunta. Creo que hay una cantidad de elementos que comparto, y de preocupaciones y digamos, de aproximaciones. Yo diría, voy a rescatar algunas de sus afirmaciones, porque las comparto y creo que a partir de eso podemos construir una respuesta. Yo creo que la textualidad es, sin duda alguna, el amor por el texto, por decirlo así, o la preocupación por el texto, la inmersión en el texto es una apuesta, es un problema estético, epistemológico y ético, sin duda alguna. Y eso marca la diferencia, esa comprensión marca una diferencia frente a una aproximación instrumental a la textualidad. Si el texto es comprendido solo como medio de expresión de algo así como ideas puras, creo que eso marca disciplinarmente y vitalmente una diferencia entre los usuarios y los partícipes de esta comunidad académica. Creo que los nuevos medios de expresión pueden ser pensados en esta misma clave, como un problema estético, epistemológico y ético. Pero muchas veces, creo yo, la apuesta por los nuevos medios de expresión son instrumentales, al igual que lo fueron con el texto. El texto siempre ha sido, o ha venido siendo desde hace mucho tiempo, una cuestión puramente instrumental. El texto es como una mesa, sirve para sentarse. Y si empieza a ser incómoda, si empieza a ser ineficiente, si empieza a ser farragoso, pues simplemente se descarta y se busca una nueva silla, una nueva herramienta. La formación filosófica incluso tiene ese problema, que el texto es completamente instrumental. Eso no es un problema del derecho, eso es un problema, creo yo, de la modernidad. Las ideas están por encima, la razón es aquello que la comprensión debe buscar esclarecer. Los discursos como si fueran puros y como si no estuviesen enmarcados, pues, no solo en prácticas sociales, no solo en dinámicas económicas, sino un hecho tan básico como un objeto. Están primero plasmadas materialmente. Y esa idea, pues creo que es olvidada. El hecho de que las prácticas humanas son una cuestión de sensibilidad, es una cuestión sensible. Y nuevamente, tanto la filosofía como el derecho olvidan ese problema. El problema de la humanidad es en gran medida un problema de sensibilidad. La filosofía tiene un problema adicional, retornando a las primeras cosas que usted decía. El encasillamiento.
la pregunta por una filosofía auténtica, la fijación con autores canónicos y con formas de expresión canónicas, con problemas canónicos, la exclusión constante de qué es filosofía y qué no es filosofía. Gómez Dávila, la obra de Gómez Dávila es un ejemplo paradigmático de cómo todos esos prejuicios pueden distanciar a una comunidad académica de un autor. Gómez Dávila es marginal, es completamente marginal y lo ha sido siempre y seguramente lo seguirá siendo porque va en contra de, o sea, no se deja o escapa a ese encasillamiento. Un encasillamiento disciplinar, primero. Gómez Dávila no se reconocía en sus textos como filósofo. Gómez Dávila constantemente critica la disciplina filosófica como un formalismo abstracto y huero en comparación con la literatura. Gómez Dávila es mucho más un literato, siento yo. Sus apologías son autores que él define como exponentes de la sensibilidad literaria, se me olvida el término, pero es básicamente esa idea. Hay una culminación de la expresión y de la dimensión humana que tiene a unos autores particulares por exponentes supremos. Gómez Dávila parece aspirar a esa forma de pensar el mundo, no tanto a partir de razones y argumentos, sino de imágenes y de vivencias y de su subjetividad. Gómez Dávila por eso es un autor marginal, por eso cuestiona hondamente esas casillas de la disciplina filosófica. Pasa lo mismo con el derecho. Gómez Dávila no es abogado y eso ya choca con la conciencia de un abogado colombiano, creo yo, y en general de cualquier disciplina. Si usted le dice a alguien, este señor escribió un tratado de ingeniería, pero no es ingeniero, y nunca pasó por una facultad de ingeniería, claramente va a chocar y va a decir, este señor no tiene nada que decir acá. Eso pasa con Gómez Dávila en el derecho y pasa con él en filosofía. No tiene una formación académica, no estuvo vinculado a una institución, no dio clases. Todas esas casillas son herencia de las premisas historiográficas del movimiento normalizador en Colombia. Ese movimiento buscaba redefinir la filosofía y el ejercicio filosófico en clave de aquello que se iba a empezar a hacer en los años 30 en la Universidad Nacional de Colombia. Sus autores o sus proponentes, Cayetano Betancourt, Nieto Arteta, esta gente, toda ella partía o quería excluir el pasado, todo lo que se había hecho en el pasado en Colombia y buscaba hacer borrón y cuenta nueva y decir, ahora en adelante, esto sí es filosofía, lo cual es muy disidente de lo que pensamos constantemente en nuestra aproximación al pasado y a otras formas de expresión de pensar. Siempre lo mío es lo que es y lo de los otros simplemente no tienen cabida. No son filosofía, no son derecho, no son literatura, son otras cosas y no deberían ser tenidas en cuenta. Gómez Dávila hace un rescate del pasado, pero también hace una crítica del pasado y del presente. Él mismo es completamente excluyente. Gómez Dávila dice, esos académicos son pseudopensadores. Las universidades son la muerte del espíritu. Ese tipo de afirmaciones son completamente recurrentes en su obra, están en todas partes. Gómez Dávila es un serio crítico de la academia y se margina de esa misma corriente, pues de esas dinámicas y por eso hace más difícil su aproximación y cuestiona también lo que normalmente entendemos como filosofía, literatura, las disciplinas, en fin. Gómez Dávila hace una aproximación literaria al derecho y eso me parece algo muy rescatable. Y esa aproximación literaria se hace desde la textualidad. Él busca textos, él habla de textos, él está citando textos constantemente. Gómez Dávila dice en uno de sus escolios, seamos librescos, seamos ratones de biblioteca, básicamente es lo que está diciendo. Y esa es una apuesta ética, esa es una apuesta vital, esa es la apuesta del reaccionario, marginarse de la contemporaneidad, alejarse de los eventos sociales, renunciar a
tener cualquier influencia en el curso de la historia, aceptar la derrota y decir simplemente me voy a dedicar a contemplar, me voy a dedicar a analizar pues mi alma muy platónicamente, simplemente alejarse del mundo. Y eso, el refugio que él encuentra para hacer eso son los textos, son los libros. Yo creo que esa práctica, la textualidad como práctica, como sensibilidad, como estética, como ética, por ser un proyecto vital, sí se está, pues es minoritario, creo yo. Y Gómez Dávila es una buena puerta de entrada a esa nueva, a la recuperación de esa sensibilidad. El derecho, tal como lo conocemos, tal como yo lo experimenté en mi formación, es completamente textual. Y Gómez Dávila está mostrando cómo, en efecto, el derecho es textual. Por eso me atrae tanto, por eso me fascina ese escrito, porque purifica muchas de esas intuiciones, me las presenta en bandeja de plata y me dice, la preocupación por la norma no está muchas veces limitada a los prejuicios disciplinares, sino que es una cuestión vital. De jure nos muestra, es más, una respuesta a si lo que hacemos tiene sentido. A mí lo que me aporta es eso, sentido, sobre lo que hago y sobre lo que constituye la práctica de lo que hago diariamente. Y ya, creo que eso sería mi comentario, porque su respuesta, pues, su pregunta, de hecho, iba y es otra cosa, y es tan textual la práctica y el ejercicio académico sobre el derecho, que en gran medida el párrafo o el título de la tesis nace de una de las lecturas de su clase, que es esa pequeña introducción, ese preámbulo que usted hace al libro de psicoanálisis y derecho, donde estoy parafraseando muy mal, porque es una idea que no estoy citando, sino simplemente lo que se me quedó, el derecho como límite, el derecho como ligar, como religar, como volver, como última instancia. El formalismo de la pregunta por la norma fundante es para mí la esencia pues, de hablar de ciencia es raro, pero es lo más importante en la filosofía del derecho y en la práctica de la abogacía, saber genuinamente cuál es el límite y cuál es lo normal, lo que es norma, lo que debe ser, no en términos del bien, sino de lo que constituye este sistema autónomo de, ya sea palabras, normas, como se quiera definir, de prácticas, en fin. Entonces, la textualidad sí, es transversal. Una pregunta que estaba muy presente en todo ese combo, o sea, en Cayetano, en Tancur, que venía con el problema de la autenticidad y que le va a caer a Gómez Hurtado, Gómez Dávila y todo esto, y va a ser un debate muy interesante. Pues no sé si alguien se animó a hacer alguna pregunta o un comentario. Pareciera que no. Entonces vamos a proceder para finalizar esta sesión pública de sustentación del trabajo de grado de Daniel Munier en relación al estudio que ha hecho sobre la obra de jure de Nicolás Gómez Dávila. Vamos a escuchar entonces lo que a continuación procede, es la lectura de la lectura pública de la rúbrica que ha sido diligenciada por el evaluador, el profesor Joaquín Garzón. Entonces, cerramos la sustentación con esa lectura pública de la forma en que el evaluador diligenció la rúbrica. Listo. ¿Es necesario que la proyecte, Juan Felipe, o la leo simplemente así? No, simplemente enuncia los puntos y la calificación. El primer criterio de evaluación es un criterio sobre contenido y claridad. Presenta de manera clara los elementos centrales del trabajo de grado, los objetivos de la investigación, la justificación de la investigación, la pregunta de investigación, la metodología y los hallazgos. Obtiene el estudiante 5 en ese criterio. Considero que se realizó una exposición sistemática del trabajo de grado, se expuso en detalle
mucha riqueza en la forma de proceder investigativa, la metodología del trabajo, y en general hay mucha claridad en ese punto. Segundo criterio, organización y estructura. Ofrece una exposición organizada. Se evidencia una secuencia lógica entre los argumentos y las ideas presentadas. También obtiene 5 Daniel. Considero que la exposición está organizada, fue organizada, sistemática, con una secuencia lógica absolutamente clara y evidente. Tercer criterio, manejo de las preguntas y comentarios. El estudiante ofrece respuestas y reflexiones adecuadas frente a las preguntas y comentarios del examinador. Frente a eso, Daniel considero que obtiene 5 de las preguntas que se formularon. 5 preguntas formuladas fueron respondidas adecuadamente, demostrando una comprensión del texto, de las tradiciones con las que el texto puede conversar. Además, el estudiante demuestra una comprensión aguda de otros autores, de otros autores de la filosofía occidental, otros autores de las tradiciones de la filosofía en derecho, y además de la misma obra del autor que está diciendo. Y finalmente, el último criterio, un criterio sobre el respeto del tiempo, sobre el criterio formal, respeta el tiempo. Efectivamente, pues la exposición se hizo en el tiempo indicado, por lo que también tiene 5. En ese contexto, la calificación total de la rúbrica es de 5. Yo no sé, Juan Felipe, si también debo hacer una mención a la calificación de la rúbrica del trabajo escrito. Sí, sí, pues porque no creo, Daniel ya la tiene, la rúbrica, no, entonces, por favor, hazla pública acá y ya toda esta también te la vamos a transmitir luego con el acta, Daniel, pero sí, es la oportunidad. Bueno, no voy a escribir en detalle toda la rúbrica, ya la vas a tener, Daniel, pero la rúbrica del trabajo escrito es una rúbrica que busca examinar requisitos formales, introducción, selección y manejo de fuentes, claridad, calidad, pertinencia y relevancia de los argumentos, coherencia y conclusión. Esos son los criterios de evaluación de la rúbrica del trabajo escrito. Vas a ver mis comentarios, digamos, observaciones sobre cada uno de los criterios de evaluación, pero la nota global de la rúbrica del trabajo escrito es de 5. Por lo tanto, obtienes un 5, digamos, en la calificación final de la sumatoria de las dos rúbricas. Y aprovecho pues para felicitarte, Daniel. Es un trabajo extraordinario, en mi opinión. Es un trabajo que cuenta y pues ofrece muchas luces sobre pues justamente como sobre las preguntas que estaba formulando, digamos, sobre eso de la tradición de la filosofía de Colombia, cómo pensar eso. Yo creo que es una pregunta que ha sido una pregunta de las tradiciones de la filosofía, como lo decía Juan Felipe, la tradición de la filosofía, digamos, en Colombia, pero es mucho, en mi opinión, más interesante, relevante para nuestra disciplina, por supuesto, preguntarse sobre la tradición de la filosofía del derecho, es decir, quiénes han compuesto esa tradición, cuáles son los géneros que han estado allí presentes, y creo que esto es un trabajo que hace un aporte muy interesante en ese sentido, pues con las sugerencias, digamos, que también señaló Juan Felipe alrededor de la amplitud, digamos, de posibilidades que puede ofrecer la respuesta a esa pregunta, y lo pertinente que tal vez resulte abrir a diversos géneros literarios, la respuesta a la pregunta sobre la tradición de una filosofía del derecho en Colombia. Entonces, en ese sentido, creo que es un trabajo excepcional. Creo que es un trabajo excepcional también en los diálogos que haces con la filosofía occidental, digamos, en una comprensión pues, clara, pues creo obviamente inspirada en tu formación también en filosofía. Eso se ve con mucha claridad y eso es un aporte muy interesante, pero también, como la misma pregunta que hice lo sugirió, con las tradiciones pues, de autores colombianos, y por supuesto con la misma obra del autor. Es decir, eso también resulta muy interesante, como que está muy presente en el texto, pero también estuvo presente en la exposición, de cómo pues, la única manera, digamos, de hacer una interpretación
de iure tiene que ver pues con la lectura juiciosa también de otras obras de Gómez Dávila. Quería también señalar en tercer lugar que definitivamente esto del método, digamos, de trabajo, el método de proceder, es en línea también con lo que decía Juan Felipe, es sumamente interesante. Yo agregaría ahí a esa pregunta que hace Juan Felipe sobre esa tensión entre la textualidad y métodos y formas, digamos, de la expresión más contemporáneas o que están más de moda, digamos, de la tensión entre texto e imagen y cómo es que resulta un poco arcaico esto de obsesionarse con los textos. Quisiera también señalar que no solamente me parece que es un tema como de la generación, sino que también tiene que ver con la forma como se produce el conocimiento académico hoy. Es decir, que creo que no solamente arcaico en términos populares de cómo el resto del mundo no está tal vez obsesionado con esto, pero lo que me parece aún más delicado, más complejo de pensar es que el mundo académico no está interesado en esta forma de proceder. Y eso me parece pues muy relevante y además creo que vas a encontrarlo en el futuro cuando posiblemente hagas tus estudios de posgrado, si eso es algo de tu interés, si haces un doctorado, vas a encontrar que esta aproximación que tú has elegido es minoritaria e incluso rechazada en algunos círculos, porque como tú mismo lo señalas, es muy práctica, es muy lenta, eh, es muy problemática para las velocidades que se requieren en la producción intelectual hoy, es muy problemática para los tipos de análisis también textual, tal vez, pero de otro tipo de textualidad. De pronto como una suerte de textualidad no exegética, diría yo, donde lo que está en juego es como tal vez la comparación de ideas o la comparación de autores o la comparación de conceptos, más allá como de profundizar, digamos, en ese nivel de detalle. Entonces yo celebro profundamente que haya alguien que siga, digamos, como insistiendo en este tipo de aproximaciones y de metodología. Yo creo que este es un departamento que entiende el valor de esa aproximación, porque para poder comprender cualquier texto filosófico seriamente, la exégesis, el método que has elegido, es un método muy poderoso. Digamos. Yo creo que tal vez no es el único, tal vez existen otras posibilidades sin duda, pero lo que yo creo que nosotros hemos aprendido es que estas aproximaciones exegéticas le hacen mucho bien a la filosofía, le hacen mucho bien al derecho, independiente de que no sean, o sea, independiente de que tengan límites, por supuesto también, es decir, también tienen una limitación. En velocidad, en diálogos, en discusiones con otros autores, con otras tradiciones, hay limitaciones, pero le hace mucho bien. Ese es mi punto sobre, digamos, a nuestra disciplina, y le hace mucho bien también a la filosofía. Y en ese sentido, digamos, como recogiendo el rigor del trabajo y esos comentarios que quería hacer, felicitándote, voy a sugerir este trabajo para una mención de honor. Entonces quería pues felicitarte, que consideres un trabajo de las más altas calidades, por supuesto, no ya ha pasado por filtro de otra facultad y de otra disciplina, pues hace también, da también una garantía de que ha superado ya muchas clases de trabajo y considero que tiene toda la relevancia para poderlo sugerir para una mención de honor, pero, Juan Felipe, por favor, eso es un procedimiento, digamos, que no es este comité, no soy yo el que lo otorga, pues solo lo sugiero. Joaquín, muchas gracias. Daniel, felicitaciones, pues tienes entonces una nota de 5 y además la solicitud del lector de este trabajo para una mención de honor. Para claridad tuya y pues de las personas que asisten, en el nuevo reglamento con el que se está rigiendo esta sustentación pública y todo este proceso académico, se consignó que la mención de honor se otorgaba luego de que a solicitud del lector del trabajo y habiendo tenido 5 la máxima nota del trabajo,
se le presente a un comité que ha sido configurado especialmente para que todos los trabajos de grado durante un semestre que se le haya solicitado, ese comité, entre todos los que se solicitaron, que se solicitó, seleccionará los que considere tienen ese mérito. Entonces hay un nuevo comité que de todas las solicitudes que se hagan, seleccionará y se lo presentará al Consejo de Facultad, quien por ya reglamento universitario es quien tiene la competencia de otorgar o no la solicitud. Eso quiere decir, Daniel, pues yo me encargaré como director de departamento de tratar de darle la mayor celeridad, pero como eso fue una reforma del reglamento, está en un proceso como de adaptación, de configuración de ese comité. Quería ponerlo en la mesa, esperando, por las razones que ha dado el evaluador, pues que finalmente esa mención sea otorgada, pero como estamos advirtiendo, pues tiene un proceso. En todo caso, independientemente de esa mención, el rito, este rito del que mencionábamos, de cultivo intelectual, ya se dio. O sea, todos hemos salido más enriquecidos después de esta sesión, y ello por tu trabajo absolutamente excelente, que nos honrará en lo que viene ya como profesional, y seguramente, yo no tengo duda que nosotros podamos, si el destino así lo permite, vislumbra un futuro en que podamos tenerte a ti también como maestro, como profesor, bien sea en nuestro departamento o en cualquiera de los otros departamentos, porque tus competencias son absolutamente excelentes, de una excelencia académica única. Daniel, muchas gracias y felicitaciones por todo lo que nos has entregado. Muchísimas gracias, Daniel. Juan Felipe, Joaquín, mil gracias. Gracias por la acogida que le dieron al texto, por sus palabras. Estoy de verdad muy agradecido con ustedes por haberme formado también, y bueno, de verdad me alegra mucho haber contado con ustedes en esto. Mil gracias. Muy bien, a todas y todos, una buena tarde. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Chao.